Pues muchísimas gracias. El tema del día de hoy es el trabajo, cómo se determina el sueldo, qué va a pasar con los robots humanoides y los seres humanos, cuáles son las carreras del futuro, cuáles son las carreras que tienen mejores perspectivas en este momento, cuáles son las carreras que tenían buenas perspectivas hace unos años, pero que en este momento pues ya van en desuso, que más bien deberían de ser maestrías o especializaciones. Y bueno, pues de todo eso vamos a platicar el día de hoy. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos, donde publico mis estrategias de inversión cada semana. Y gracias a la doctora Erika Dan, este space se convierte en un podcast que transmitimos a través de Spotify y Apple Podcast. Bueno, ¿por qué es importante el tema del trabajo? Pues porque siempre nos sentimos explotados, ¿no? Siempre pensamos que el patrón se enriquece a costa de nuestro trabajo, que trabajamos horas de más, que no estamos haciendo bien las cosas y que gano un sueldo muy bajo de acuerdo a mis propias capacidades. Lo primero que debemos de señalar sobre el trabajo es que si bien es cierto que el patrón propone un sueldo para el puesto que tenemos, lo cierto es que ese sueldo más bien está determinado por nuestra propia capacidad y lo que demanda el mercado. Y déjenme poner un ejemplo muy sencillo. Si yo en este momento soy dueño de un hospital y pongo una oferta de trabajo donde le pago 20,000 pesos mexicanos a una persona para que haga la limpieza, muy probablemente me van a llegar 100 personas para hacer ese trabajo. Si yo pongo el mismo sueldo de 20,000 pesos mensuales, pero pido un neurocirujano o un oncólogo o un nanopediatra o un internista o un urgenciólogo, evidentemente no va a llegar nadie, porque ellos tienen una mayor capacidad, hay menos personas en ese ámbito de trabajo y en consecuencia sus sueldos van a ser mayores. En el caso de la persona que limpia el hospital, su trabajo es tan importante, eso no lo niego, igual que el del neurólogo, el del cirujano, del neonatólogo. Son trabajos muy importantes, pero hay tantas personas que pueden hacer ese trabajo de limpieza que poco a poco se va reduciendo el precio que ellos podrían pedir, ¿no? A nivel nacional, no sé si ustedes sepan, pero para muchas ramas, las empresas de recursos humanos, hay empresas especializadas que llevan a cabo encuestas laborales entre directores de recursos humanos. Entonces, esas encuestas me dicen que en una clínica pequeña la persona que hace la limpieza gana 8,000, en una clínica mediana será 10,000 y en una clínica grande será 12,000 pesos. Y la misma encuesta me dice que en una clínica pequeña el neurocirujano normalmente va a ser el dueño, en una clínica mediana probablemente andará ganando 50,000, 60,000, 80,000 pesos de base más las operaciones que lleva a cabo, y en una clínica grande probablemente ganará 100,000, 150,000, 200,000 pesos más las operaciones que lleve a cabo el mismo neurólogo. Entonces, sí depende mucho en dónde trabajo. Si yo quiero acceder a una clínica más grande, bueno, pues mis cartas credenciales deben de ser mejores, porque ese puesto va a tener una mayor competencia que si yo quiero una clínica pequeña, sea yo el que hace la limpieza o sea yo el neurocirujano. Entonces, primer punto, ¿de qué depende ese sueldo? El sueldo, en términos generales, depende de lo que yo le puedo ofrecer al mercado laboral y de lo que el mercado laboral está requiriendo en ese momento. Yo a lo mejor puedo tener un doctorado en filosofía, ser licenciado en lenguas españolas, en lenguas inglesas, manejo 4 idiomas, pero resulta que lo que yo después de 15 años o 20 años de estudio tengo, el mercado no lo está demandando. Y entonces me tengo que adaptar todos mis estudios a lo que el mercado a lo mejor sí está demandando. Y a lo mejor en una revista que edita en 2 idiomas, yo puedo ser corrector de estilo, empiezo a trabajar ahí, y pues mi compañero que es neurocirujano, con los mismos años de estudio que yo, pues él empezará con un sueldo de 40, 50,000 pesos, y a lo mejor yo empiezo con un sueldo de 15,000 o de 20,000 pesos. Y mientras que mi compañero de banca de secundaria, neurocirujano, gana 200, 300, 400,000 pesos, pues yo a lo mejor termino ganando 30, 40,000 pesos si me mantengo ahí, aunque a lo mejor si me voy al sector de tecnología como Google y Google dice voy a
necesito gente de Learning Machine y yo además aprendo a programar y ya tengo tanto el aprendizaje de cómo se habla correctamente más cómo hablan las computadoras y yo puedo unir esos dos conocimientos, bueno, pues a lo mejor mi sueldo subirá a 80, 100 mil, 120 mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que demanda el mercado? ¿Qué es lo que yo le puedo dar a ese mercado? Es lo que va a determinar mi sueldo. En economía decimos que el sueldo es lo que yo le doy a la empresa. Por eso, cuando alguien me preguntaba qué es el sueldo, pues es una derivada, es ese margen pequeño que yo le estoy ofreciendo de valor agregado a la empresa. ¿Dónde lo podemos ver muy claro? Pues en un comisionista, en un vendedor, igualmente en un doctor, porque ellos, para el hospital, pues representan cierto número de operaciones que le van a traer, cierto número de consultas, y en consecuencia cierto número de horas de quirófano, ciertas noches de estancia, etcétera, etcétera. En un comisionista que vende autos, bueno, pues si esa persona vende 3 autos y yo estaba dispuesto a dar 10 mil pesos, bueno, son 30 mil pesos, porque eso es lo que yo estoy dispuesto a dar de comisión por la venta de ese auto. A lo mejor si es un auto grande, pues a lo mejor doy 50 mil, y si es un auto super lujo, a lo mejor doy 100 mil pesos, ¿no? Igual pasa con un promotor inmobiliario. El promotor inmobiliario le tomará el mismo tiempo ofrecer un departamento de 600 mil pesos que uno de 6 millones, que uno de 60 millones de pesos. Nada más que la comisión, al ser del 2-3% en cada caso, pues en un caso será de 12 mil, en otro caso será de 120 mil y en el otro caso es de 1.200.000 pesos, ¿no? Claro, hay más competencia para vender el de 60 millones que vender el de 600 mil pesos porque pues, hay menos personas que puedan comprar el de 60 millones que el de 600 mil pesos. Entonces, la primera conclusión de este space es de qué depende el sueldo. Depende de lo que yo tenga que ofrecerle al mercado y de lo que el mercado esté demandando en ese momento. Y ahora vamos a entrar pues, con el tema de moda, la inteligencia artificial, los robots humanoides. Ya vimos en muchas ciudades de México cómo la automatización está destruyendo cualquier cantidad de empleos. Está pasando en tiendas como Kentucky Fried Chicken, está pasando como en el Walmart, está pasando en todos los estacionamientos donde antes había cajeros y ahora ya no hay cajeros. Hay una máquina dispensadora de boletos y otra máquina que me cobra el boleto. Y esa máquina pues ahorra por lo menos 6 trabajos. ¿Por qué? Pues porque son empleos de 8 horas de fines de semana que ya no se están teniendo y no son necesariamente robots humanoides. Y del otro lado, bueno, pues estamos viendo una gran cantidad de robots humanoides, cómo están rápidamente avanzando, cómo hace 6 meses, un año, apenas si se podían mover en una planta y cómo hoy ya la mayoría de esos robots no nada más se mueven, bailan, se caen, se levantan y empiezan a hacer cada vez cosas más semejantes a las que hacemos los seres humanos. ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues viene una mayor cantidad de robots humanoides, una mayor cantidad de estas máquinas que van a hacer nuestro trabajo. Lo vemos, por ejemplo, en los bancos. Ya hay sucursales semiautomáticas en donde yo llevo un cajero automático, me recibe dinero, puedo hacer depósitos, puedo hacer transferencias dentro de la misma máquina sin yo tener que pedirle a un ser humano que intervenga y funcionan 24/7 de manera muy interesante. Ya hay ciertas tiendas de conveniencia donde no hay personas, más que una persona atrás que no vemos para acomodar las cosas, donde yo entro, meto mis cosas a un carrito que tiene un RFID o que las voy pasando y otra máquina con una cámara me detecta y dice si usted puede pasar, adelante, y salgo con las cosas una vez que he pagado con mi tarjeta de crédito o débito sin tener que siquiera usar el efectivo. Y lo estamos viendo también en los mismos bancos, estas sucursales donde ya el número de cajeros se ha reducido de manera muy, muy importante. ¿Qué debemos de esperar para los próximos años? Bueno, pues que esta tendencia se siga manteniendo de una mayor automatización y ahora con la llegada de robots humanoides. Elon Musk, por ejemplo, tiene su robot humanoide, se llama Optimus, y él dice, yo espero que mis robots humanoides en 2025 sigan en pruebas, en 2026 tengamos 1,000 robots en la fábrica y después tengamos 10,000 robots y 20,000 y 30,000 robots, con la enorme ventaja de que estos robots podrían fabricar sus propios robots. Una fábrica de robots haciendo robots, es increíble.
pero pues hacia allá va el mundo. ¿Y por qué esto es diferente a la era industrial, a los 1800, cuando se hablaba de que nos iban a sustituir las máquinas y finalmente no nos sustituyeron? Bueno, pues porque en ese momento la población crecía, entonces pues había más máquinas, había más producción, pero también había más consumo porque teníamos una mayor población. ¿Qué es lo que está pasando en los países desarrollados? Que esa población ya está llegando a sus niveles máximos y en consecuencia ya viene una caída en la población. En Japón, donde inició este proceso más rápidamente, pasaron de 125 a 110 millones de habitantes en 15 años, pero en China la caída en la población es de 10 millones de habitantes. ¿Qué es lo que todos quisiéramos? Bueno, pues que ciertas actividades se puedan seguir llevando a cabo usando robots humanoides y que no se pierda la producción. ¿Cuál es la desventaja de este modelo donde el robot hace las cosas y yo no hago nada? Bueno, pues punto número uno, ¿por qué me van a pagar a mí algo? Punto número dos, el robot no consume. Porque una de las ventajas de que un obrero, una persona que está en una fábrica, en una oficina, gane dinero es que después lo gasta. Y ese gasto genera demanda, genera que otros agentes económicos necesiten ponerse a trabajar para satisfacer las necesidades de esa persona que está trabajando. Pero si yo ya no le tengo que pagar al robot porque yo ya pagué por ese robot y el robot va a producir cosas, pues entonces me ahorro el sueldo. Los precios de las cosas bajan, sí, pero también el consumo de las personas puede bajar. Entonces lo primero que debemos de hacer es pensar, ¿le puedo ganar al robot, a la inteligencia artificial? En este momento, sí. Ya si dentro de 20 o 25 años llegamos a un tema en donde ya nos superan, bueno, es otra cosa. Pero en este momento sí le podemos ganar. ¿Cuáles son esas carreras que en este momento estarían de moda y donde se ve más futuro que en el resto de las carreras en promedio? Si ustedes conocen a algún chavo, si ustedes quieren hacer una maestría, un diplomado en algo, las recomendaciones son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esas son las áreas del conocimiento donde los robots todavía no están tan bien como para ganarle al ser humano. Hasta el momento, todo lo que sabemos de inteligencia artificial, cuando le preguntamos a Grok, cuando le preguntamos a ChatGPT, cuando le preguntamos a Gemini, son cosas que ellos buscan, son buscadores inteligentes que van a Internet, buscan, recopilan y nos presentan esa información. Es algo que ellos encontraron, no es algo que ellos crearon. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, la creación es algo que los robots todavía no pueden hacer. La segunda parte y la inteligencia artificial que todavía no puede hacer es la empatía. Esto es, yo en este momento llego a mi oficina a las 9 de la mañana y veo que viene entrando una persona súper alegre, le pregunto, pues, ¿qué pasó? Ah, pues fíjate que el fin de semana fui a ver a mi hijo y mi hijo metió 2 goles. O lo veo súper triste y me dice, pues fíjate que el tema de mi papá se está poniendo cada vez más grave, o fíjate que no sé, mi matrimonio tiene problemas. Ese tipo de reconocer los sentimientos de las personas es algo que los robots todavía no pueden hacer, no tienen esa empatía. Y en consecuencia no me pueden a mí dar consejos basados en lo que yo siento. Entonces, psicología es una buena carrera, darle coaching a las personas es una buena carrera, explicarles a las personas, tener empatía, platicar con ellos, son buenas carreras. Negociar, evidentemente, es algo que las máquinas no saben hacer. Una máquina efectivamente podrá saber más de leyes a lo mejor que un abogado. Si yo le digo a una máquina, oye, ¿cuál es el artículo 235 del Código Civil de Yucatán? Pues a lo mejor solamente los yucatecos se la saben, pero a lo mejor pues, alguien fuera de Yucatán no se lo va a saber. Pero una máquina seguramente en cosas de segundos me va a decir cuál es el artículo 235. Ok, en base a ese artículo vamos a ponernos a negociar cuál debe ser el aumento de la renta o cuánto no se le debe de aumentar la renta. Ahí, en esa negociación, es donde siempre vamos a necesitar seres humanos. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que yo debo de seguir aprendiendo? Yo debo de seguir aprendiendo empatía para relacionarme con las personas. Debo de seguir aprendiendo creatividad, imaginar cosas diferentes a las que ya existen, porque eso las máquinas todavía no lo saben hacer. Para eso se recomienda mucho algo que se llama inteligencia transversal. Esto es aprender de la física y la química algo que me puede servir para resolver un problema de
arquitectura, o de la aerodinámica y de matemáticas, resolver un problema de diseño estructural, ¿no? El usar conocimientos de otros campos de interés para poder resolver en otro campo muy diferente las cosas que estoy buscando. Y evidentemente, pues creatividad. Las máquinas no son creativas, no saben hacer las cosas. Entonces, esas son las cosas que debemos de ir aprendiendo. ¿Cuáles son aquellas carreras donde vemos que la inteligencia artificial está avanzando muy rápido, ya sea porque fueron creadas o porque son repetitivas en algún momento? Bueno, pues está el tema de ciencias de la comunicación. Ustedes pídanle a un sistema, por favor, elabórame un artículo de 2,000 caracteres o 3,000 caracteres sobre esta noticia y se los va a elaborar muy rápido. Oye, por favor, eso súmalo con una foto y ponle un encabezado y lo va a hacer la máquina de manera muy interesante. La otra es mercadotecnia. ¿Por qué? Bueno, pues porque los algoritmos en los que más ha trabajado Google, Meta y demás para vendernos más cosas, pues es precisamente mercadotecnia. Entonces ya en este momento esas máquinas en versión 1.0, 2.0 le dicen al mercadólogo, oye, mira, para este producto en particular, te recomiendo una foto así, porque es lo que estoy viendo que en shopping es lo que está generando más. También te recomiendo estas palabras para que la gente lo pueda localizar más rápido, porque es lo que yo estoy viendo en millones de búsquedas que lo está localizando más rápido. Y te recomiendo un anuncio ASA. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que yo estoy viendo que está dando mejores resultados. ¿Qué es lo que están haciendo las máquinas? Están recopilando información y nos la están presentando de acuerdo a los mejores resultados que ellas están encontrando. ¿Se equivocan? Sí, muchas veces. Grok, tiro por viaje, se equivoca mucho. Lo han visto en mis tweets con Grok. ChatGPT se equivoca, claro que se equivoca. ¿Pueden ellos hacer pronósticos? Creo que todavía los seres humanos pronosticamos mejor. Oye, Carlos, y en el sector financiero, bueno, pues ya les platiqué un poco, el tema de los bancos, que ya están reduciendo el personal, no así el número de sucursales. También ya hay algunos sistemas que tratan de administrar carteras, lo hacen de manera mediana y básicamente lo hacen basados en regresiones. Dicen, cuando pasó esto, también pasó esto y en consecuencia va a pasar esto. ¿Qué es lo que pasa con esas regresiones? Que pues en los últimos 2 años nos había ido muy bien, entonces el sistema dice, no le cambies nada, y los que tenemos un poco más de callo en este asunto les decimos, no, espérate, hay que reducir las posiciones aquí, porque pues no todo puede seguir subiendo de manera continua y hasta el infinito y más allá. Entonces hay que tener cuidado con esto y cuando aparezcan estas acciones que ya hemos visto en el pasado, pues hay que tomar estas decisiones. Entonces, ¿dónde están ahorita como manejadores de fondos de inversión? Tabla media. ¿Lo van a mejorar? Seguramente en los próximos años lo van a mejorar. ¿Qué pasa con las enfermedades? Bueno, pues ya los sistemas empiezan a determinar cada vez mejor las enfermedades, están muy lejos de hacer un buen diagnóstico. Normalmente los algoritmos están pensados para que vayas con el doctor y pues le dices, oye, Grok, ChatGPT, mira, mi uña tiene una manchita blanca y entonces te dice, pues puede ser algo muy simple, pero también puede ser cáncer, ¿no? Entonces pues ve con un doctor. Y ahí estamos ahorita. El sistema todavía no se atreve ni se va a atrever a dar un diagnóstico. Y evidentemente pueden llevar a cabo operaciones, pero siempre asistidas por un ser humano por cualquier problema que pudiera haber. Y hasta ahí vamos en este momento. ¿Van a seguir avanzando? Por supuesto que van a seguir avanzando. ¿Qué es lo que yo les recomiendo a la gente? Lo primero es, uno, cuando entres a trabajar, no pienses en tu horario. Yo sé que me van a decir que soy un negrero, sí, pero el objetivo es saber que la persona tiene la camiseta puesta. Cuando vengan recortes, a los primeros, a los que van a recortar, es a los que no tengan la camiseta puesta. 2, te contratamos para que le quites trabajo a tu jefe. Hazlo así, piensa así. ¿Qué está haciendo mi jefe? ¿Qué necesita que yo haga por él, además de mi trabajo, para que él le quite yo trabajo? Esa persona es la primera que va a ser ascendida al lugar de su jefe, porque cuando ese jefe se ha ascendido, alguien va a decir, ¿y quién va a hacer ese trabajo? Pues tal persona, porque esa es la que me ha estado ayudando, es la que sabe cómo se hacen las cosas, es la que me ha estado haciendo propuestas. Y 3, hagan propuestas. ¿Propuestas de qué? De aumentar la productividad, de reducir costos.
de mejorar las cosas como las hacemos. No tienen que ser propuestas al 100%. Los japoneses dicen que la mejora continua es 2%. Si ustedes en 50 días diarios mejoran 2% diario, en 50 días mejoraron 100%. Oye, esta hoja, el manual está mal, vamos a mejorarlo en esto y esto. Oye, este proceso podemos evitarlo si hacemos esto y esto. Oye, esta cosa podemos obtener mejores resultados si hacemos esto y esto. Y otra vez, los jefes se darán cuenta de su trabajo, verán que ustedes están haciendo un buen trabajo y a la hora de promover gente, ustedes van a ser de los primeros en los que piensen en ser promovidos. La otra parte es, ¿qué pasa? Yo siempre lo digo, con la persona, el cobrador del estacionamiento del Walmart, del supermercado. Él hizo muy bien su trabajo. Puede ser la persona más amable, que siempre llega temprano, que siempre trae su uniforme limpio. Pero el día que se toma la decisión de cambiarlo por un cajero automático, no es algo en lo que él decidió. Es una situación que se dio porque la tecnología va a ir avanzando. Entonces hay que estar hoy más que nunca atentos hacia dónde va la tecnología y yo qué puedo hacer por esa tecnología. ¿Qué es lo que vemos en los cajeros automáticos, tanto en México como en el resto del mundo? Que los vamos reduciendo el número de cajeros en los supermercados, pero se queda una o dos personas. Y que además llegan personas que lo saben darle mantenimiento y seguramente hay toda una industria que los diseña, que los elabora y demás. Entonces, si yo quiero mantener mi trabajo en los próximos 10 años, que van a ser de cambios impresionantes en todo el mundo, yo tengo que estar atento hacia dónde va la tecnología y tengo que aprender cosas. Es increíble, se los digo muy honestamente, que en pleno 2025, con tantos cursos que hay gratis, con tantos videos que hay gratis, las personas no le dediquen una hora a su capacitación de sus actividades, de sus labores. Conforme estén más preparados y mejor preparados, van a poder mantener más tiempo su trabajo en los próximos años. Y créanme que la competencia por el trabajo va a estar de a peso. Bueno, pues soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Elaboro el Substack de Carlos y este space se convierte en un podcast gracias a la doctora Erika Dan, mismo que se transmite en Spotify y Apple Podcasts.